Bendiciones, hermano. Dios les bendiga grandemente. Estudiamos en el día de hoy la lección titulada Reyes Rivales, segunda de Samuel, capítulo 1 hasta el versículo 2, hasta el capítulo 2, versículo 9. Vamos a ver acá lo que sucede. Amado Dios, te agradecemos por otro día más que nos permites acercarnos hacia ti, otro día más que nos permite reflexionar en tu palabra. Pedimos, Padre, por aquellos que están en camino, que vienen en camino, por aquellos, Dios, que han podido unirse, Señor, a nuestro estudio, Padre, y por aquellos, Señor, que se comunicarán luego, Señor, en la mañana o en algún otro momento del día, Padre, para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que pongas ese deseo y esa hambre en nuestros corazones para de poder estudiar y escudriñar tu palabra diariamente para el crecimiento diario. En el nombre de Jesús te agradecemos esta oportunidad. Amén. Amén. Así que, hermanos, vemos acá que David y sus hombres estaban visiblemente conmocionados por la muerte de Saúl. Lloraron, lamentaron, ayunaron hasta la noche. David y sus hombres están visiblemente, como digo, y ya que la mano es la pérdida de su rey, ¿verdad? Es la pérdida del rey. Solamente había uno, de su amigo Jonatán y de los soldados de Israel que murieron también ese día. Entonces, ellos no estaban avergonzados por sentir dolor. En la actualidad, cuando una persona muere, a veces, hermanos, literalmente alguien muere, un familiar, entonces cuando la persona llora, como que se aflige, como que le da vergüenza, le da pena. En aquellos momentos no era así, hermanos. En aquel momento, por duelo, le ayudaba a ellos y nos ayuda también a nosotros en el día de hoy. Cuando una persona fallece, nosotros poder aliviarnos en el sentido de que podemos expresar nuestros sentimientos a través de las lágrimas, ¿verdad? De lo que es sentir lo que sentimos en esos momentos. Entonces, el hombre se identifica en el versículo 13 como un amalecita del ejército de Saúl, y él bien pudo haber sido un amalecita bajo jurisdicción israelita, pero lo más probable era que se tratara de un recogedor que se alimentaba de la carroña de campo de batalla. Así que es obvio que estaba mintiendo tanto acerca de su identidad como de lo que había ocurrido en el campo de batalla, ya que si comparamos ambas historias podemos darnos cuenta que eso es lo que aparentemente pasaba, que se encuentra en primera de Samuel 31 del 3 al 4. Debido a que traía consigo la corona de Saúl, algo que los filisteos no hubieran olvidado, podemos inferir que encontró muerto a Saúl en el campo de antes de la batalla, de que llegaran los filisteos en primera de Samuel capítulo 31 versículo 8. Y podemos ver, hermanos, que esta vida de engaños, lo que termina llevando, hermanos, al desastre. El hombre mintió para obtener alguna recompensa personal por haber matado al rival de David, pero interpretó mal lo que era el carácter de David. Si este lo hubiera recompensado por matar al rey, hubiera sido también culpable de la muerte del rey. Y ya habíamos establecido y dicho, hermanos, que David no podía mandar a matar, aplaudir, celebrar la muerte del rey, porque ese no era el menester que Dios tenía para él, aunque Dios le había dicho que él iba a terminar siendo rey. Todo en el tiempo de Dios, de la manera que Dios disponga y no como David podía tomar control de ciertas cosas y tratar de involucrar y de acelerar o de meterse en que fuera lo que él quería, ¿verdad? Entonces, eh, tristemente, David mandó a ejecutar al mensajero. Mentir puede traer desastres, hermanos, sobre nuestras vidas en causa de la mentira, y en este caso, eso fue exactamente lo que pasó. Y los amalecitas, ¿quiénes eran? Era una tribu nómada que frecuentemente llevaban a cabo incursiones sorpresivas en los pueblos de Canaán y habían sido enemigos de Israel desde los tiempos de Moisés, desde aquellos tiempos, hermanos. Y David acababa de destruir un grupo de soldados amalecitas que habían quemado la ciudad y secuestrado a sus mujeres y niños, como dice primera de Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 20. O sea, probablemente de este hombre no estaba consciente de las confrontaciones recientes que había tenido David con los amalecitas. Así que lo que hizo fue que provocó la ira de David, y entonces se hizo pasar por enemigo de Israel al haberse declarado que habían matado al rey elegido de Dios.
Eso no era lo que estaba esperando de reacción de David, pero eso fue lo que recibió. ¿Por qué consideró David que había sido un gran crimen matar al rey, aun cuando Saúl era su enemigo? David sabía, hermano, y entendía que solamente Dios era el único que podía poner y quitar reyes. Y nos tenemos que dar cuenta, hermanos, como dice la palabra de Dios, que Dios ha colocado a los gobernantes como autoridades sobre nosotros y debemos de respetar sus funciones. Vamos a mirar Romanos capítulo 13. Romanos 13, versículo 1 al 5. Dice lo siguiente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermano, sigue escuchando que hay muchas personas que tienen muchas opiniones. Esto aquí no tiene nada que ver con opiniones, tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios y lo que nosotros decidimos en cuanto si lo vamos a seguir o no. Dice, versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, al establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hizo lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente, hermanos, por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Así que podemos ver entonces, hermano, acá esto y entender que David, un hombre talentoso, ¿verdad? Habíamos visto que él había tocado el arpa en el 1 Samuel 16:23. Él trajo la música, hermanos, a lo que era el templo y en lo que era la adoración también. En el templo, como dice 1 Crónicas 25, escribió muchos de los salmos. No todos, hermanos, pero la mayor parte de los escribió él. Y entonces aquí se nos dice que él había escrito un poema en memoria del rey Saúl y de su hijo Jonatán, que era el mejor amigo de David. La música jugó un papel muy importante en lo que era en la historia de Israel. Y luego podemos ver acá que Saúl había causado muchos problemas a David, pero cuando murió, David compuso un poema para el rey y para su hijo. Mire qué cosa. Muy similar a los funerales, ¿verdad? Que usualmente los funerales usted no escucha que le leen la lista de todas las cosas malas, sino que se enfocó en los aspectos buenos y eso fue lo que hizo David. David decidió ver lo que había hecho bueno Saúl e ignorar los momentos cuando éste lo había atacado. Así que demostró respeto hacia las otras personas y especialmente una persona que pudo haberse considerada o sería considerada prácticamente en este momento un enemigo en la historia. Al expresar, Jonatán, más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. Escuche bien, vamos a leer el versículo, porque esto mucha gente lo coge y lo transvergirse, lo distorsiona. Mire lo que dice el versículo. Dice, versículo 26. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, que más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Acá, hermanos, al expresar esa frase, David no estaba diciendo que tuvo una relación sexual con Jonatán. No estaba diciendo que Jonatán era su novio, que Jonatán era su esposo. No estaba diciendo que Jonatán era su pareja. No, hermanos. Esto es una cosa que en el día de hoy ya es un poco difícil. Hay veces que ver una amistad entre un hombre y un hombre es una cosa que como que puede ser vista de una manera negativa. Pero le pregunto a usted, si usted es hombre o si usted es mujer, usted no ha tenido una relación de amistad íntima con una persona verdaderamente que se conocen, se criaron juntos, ¿verdad? Prácticamente eso era lo que tenía aquí, que estamos viendo lo que tenía David con Jonatán. Entonces los actos homosexuales
quedaban absolutamente prohibidos en Israel, como dice Levítico 18:22. Vamos a leerlo. Y esta es la ley por la cual vivían en aquellos momentos. Vamos a leer Levítico 18:22. Dice lo siguiente: no te echarás con varón como mujer, ya que es abominación. Eso dice Levíticos 18:22. Donde se refiere a la homosexualidad como abominación. Y Levítico 23. Así que, hermano, en ese momento, en la vida de David, esta era literalmente la ley que estaba establecida en ese momento. Levítico capítulo 20, versículo 13, mira lo que dice. Dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos y sobre ellos será su sangre. Así que, hermanos, si estas personas tenían ese estilo de vida, pues esas personas tenían ese tipo de relaciones en aquellos momentos, literalmente tenían que ser puestos a la muerte en aquellos momentos en los tiempos bíblicos. Esto decreta la pena de muerte para aquellos que practican la homosexualidad. Y David simplemente lo que estaba diciendo, hermano, que había una profunda hermandad, lo que sería en inglés un brotherhood, ¿verdad? Hermandad. Y la relación constante que tuvo de amistad con Jonatán. Y aun cuando David sabía que él llegaría a ser rey, y a pesar del momento que parecía el adecuado, ahora que Saúl estaba muerto, aún así David preguntó a Dios si debía regresar a Judá, el territorio de su tribu natal, antes de que muchas veces, hermanos, nosotros avancemos nuestra vida. Fíjese, David sabía que él iba a ser el próximo rey, lo que significa pues que ya eres el próximo rey, muere el rey, pues ya vaya entonces sí va a ser el próximo rey. Pero con todo ellos, hermanos, David le pregunta a Dios que le dé dirección. Nosotros tenemos que pedir la dirección de Dios antes de tomar, de actuar, ¿verdad? En lo que hacemos o en lo que no hacemos. Entonces, vemos acá también que David, eh, Dios le dice a David que se regresara a Hebrón, donde pronto sería coronado rey de Judá. David hizo con Hebrón su capital porque, ¿por qué fue que hizo esto? Era la ciudad más grande de Judá en ese tiempo, número uno. También era una ciudad que era segura en contra de los ataques y también estaba localizada cerca del centro del territorio de Judá. Muchas rutas principales de comercio convergían en Hebrón y haciendo de esta manera difícil el corte de las líneas de suministros. Así que, hermano, prácticamente era un lugar que tenía un lugar bien geográficamente localizado para poder obtener los suministros, lo que necesitaban para poder viajar, y que era como un lugar también donde se podían encontrar fácilmente personas que venían de diferentes lugares para traer y proveer lo necesario. Y sobre todo, que estaba bastante bien protegida. Así que la tribu de Judá coronó públicamente a David como su rey. Samuel había ungido al rey David muchos años antes, hermanos. Pero él todavía no había sido rey hasta este momento. Bien importante. Todo pasa en el tiempo de Dios. A veces nos desesperamos y queremos que las cosas pasen a nuestro tiempo. Y finalmente, escuche esto, las hacemos pasar técnicamente, entre comillas. Y cuando las hacemos pasar, un ejemplo, el matrimonio, nos vamos a casar y y en vez de pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos dirija, escogemos fecha, pedimos la mano y lo hacemos todo, y en ningún momento le pedimos a Dios. Eso es algo problemático, hermano, porque finalmente cuando terminen esa relación y luego póngale que haya cualquier problema, que muchas veces surgen en los matrimonios, ¿verdad? Porque hay diferencias de pensamiento y porque son diferentes caracteres. Las personas vienen y le echan la culpa a Dios, pero nunca le consultaron a Dios antes de tomar una decisión. Entonces, la unción había sido llevada a cabo en privado. Esa coronación fue como una toma de posesión de un funcionario público que ya había sido elegido para ese puesto. Pero sin embargo, el resto de Israel no aceptó el reinado de David durante 7 años y medio. Eso lo podemos ver en el versículo 10 hasta el versículo 11, que estaremos viendo eso en la próxima lectura.
Y David envió un mensaje para agradecer a los hombres de Jabes, de Galaad, que se habían arriesgado su vida para sepultar el cuerpo de Saúl. Y Saúl había rescatado a Jabes de Galaad de cierta derrota cuando Naas amonita había rodeado la ciudad. Esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 11. Entonces, en su mensaje, ¿verdad? De un mensaje de gratitud y generosidad, también sugirió además que siguieran el ejemplo de Judá y lo reconocieran como su rey. Jabes de Galaad localizaba al norte de la tierra de Galaad y David buscaba con esto obtener el apoyo de las 10 tribus restantes que no lo habían reconocido todavía como rey. Mire, hermanos, Dios le puede llamar a usted a un lugar, Dios le puede respaldar, pero algunas veces las circunstancias y las situaciones que están alrededor o quizás la expectativa o quizás el intelecto de una persona se puede interponer y no permitir que el plan y propósito de Dios surja como que tiene que surgir. Así que vamos a buscar, hermanos, agradar a Dios en todo y a recordar que tenemos que buscar honrarlo a Él y no permitir que las situaciones que están a nuestro alrededor nos influyan o nos impacten y nos lleven al camino que vamos a seguir. No, vamos a seguir el camino que honra a sí mismo a Dios. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad. Nuevamente, Señor, de poder reconocer y recordar, Padre, que tú nos llamas, tú nos eliges, tú nos unges, tú nos escoges, tú nos capacitas y tienes un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que no permitas, Padre, que nos distraigamos, Señor, con los problemas y las situaciones que nos rodean y ayúdanos a poder depender diariamente de ti, grandemente, para la gloria y la honra tuya. Te agradecemos estas cosas, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, Dios le bendiga grandemente. No se olvide, busquemos la presencia del Señor y a honrarle diariamente. Bendiciones.